sen deve petimba, c'è forzante por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, ellos quieren nacer daya como amén. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. ¿No? Mira ahí. La chipa mañanera, el cocido. Infaltable la chipa y por supuesto un cocido campesino. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Ese que se ve allá amarillo, ¿qué es? Esa es la iglesia. La iglesia. ¿Eh? Sí, porque me gustaba. De preparativos siempre la gas. Como vamos bien la camino de ella. Sin parar. Vamos. Vamos. ¿Qué tal, gente? En Baixapa llegamos a la ciudad de Mauricio, José Troche, y que estamos contentos. Bienvenido. Señor Omar Orite, ¿cómo andamos? Todo bien, bienvenido acá en la ciudad de Mauricio José Troche. Un gusto. Una ciudad pujante y trabajador.
Te damos la bienvenida a tu producción acá y Muchas gracias. estamos muy felices de que haya venido acá en Troche Vamos a visitar mostrar y todo ver, lo que se pueda. a mostrar todo lo que se vea. Es una ciudad muy trabajadora. Bueno, estaba hablando recién con Omar, con el intendente, muy joven, ¿verdad? Tuvimos la otra vez en la ciudad de Alto también, intendentes jóvenes, y eso da un poco de esperanza, ¿verdad? Porque los jóvenes están empezando a tomar la rienda de la ciudad y eso genera progreso. Sí, así mismo, somos varios intendentes a nivel país que somos jóvenes todavía. Muchos son, ¿no? Tengo 33 años, fui electo en el 2021, en noviembre, asumí. Y anteriormente también fui concejal municipal también, 6 años estuve. O sea, hace rato que estabas trabajando por la ciudad. Estoy trabajando por la ciudad hace rato ya. Trabajo todos los días por mi ciudad. Nada es fácil, gran desafío acá en Troche también. Tenemos 18 compañías, 12 barrios. Troche es grande en dimensión. Aproximadamente 163 kilómetros cuadrados tiene nuestra ciudad. ¿Y de población de cuánto estamos hablando? 16.505 habitantes contamos Mauricio Troche. Muchos habitantes. Bueno, y ahora nos vamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Vamos a mostrar la iglesia, la plaza central, ahí está también la comisaría. Este es el palacete municipal, inaugurado en el año 2001 por el intendente en aquel entonces, don Jorge aquí. Ok, espectacular. ¿Nos vamos a la iglesia? Nos vamos. ¿Ya? Vamos. Telecentro municipal. Le vamos a saludar también a estas hermosas niñas y este bello joven. Ellas están listos para el baile, ¿verdad? Van ¿Sí? a cantar, ellos son... ¿Van a bailar o van a cantar? Van a cantar. ¿Qué van a cantar? ¿Eh? Varias. ¿La música de ustedes? Vamos a escuchar un poco un chiquitito, quiero que canten. Mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando va apuntando el alba, remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divinos son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Aplausos! Este fue un adelanto nomás. Después se van a preparar y van a hacer todo el canto que tienen. ¿Nos vamos todos juntos a la iglesia? Vamos. ¿Sí? Vamos. Tenemos varios niños que están estudiando en la Escuela Municipal de Canto. El año pasado inauguramos. Y La Escuela Municipal de sí, Canto. está dando mucho su fruto ahora. Qué bueno. Son muy talentosos los chicos acá y Y hay mucho trabajo en Troche, o sea, está la planta alcoholera que genera mucha mano de obra, sí, así trabajo mismo. en la caña dulce. ¿Y qué más tenemos Tenemos en la ciudad? planta alcoholera que se produce alcohol Sí. derivado de la caña dulce. Así mismo. Tenemos muchos agricultores. Aproximadamente tenemos acá en la zona de Troche tenemos 2.000 cañicultores. 2000 cañicultores. Un pueblo eminentemente cañicultor, Sí. gente muy trabajadora. También estamos en el rubro del almidón también acá en Troche. Almidón. Sí, también. también una parte ahí de las compañías de Troche en primera línea, segunda línea. Y entre Itacurubí también, una compañía acá de Troche Sí. que están en ese rubro de almidón. Bueno, en este momento le presentamos a los alumnos del taller de canto de la escuela municipal de Mauricio José Troche. Ya están listos ellos. Así que aplausos de entrada ya para estos chicos. Oh pueblo capitán Troche, que entre los brazos del débil te duermes, arrullado por la dulce serenata de tu lento atardecer. Oh pueblo capitán Troche, que estremeces
plenilunio y tus noches acunadas de recuerdos con aroma de tacuare. Muy bien. Siguen cantando, ¿eh? En América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente que tengo ya iba de hispano guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte al sur. Y en sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y el infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espantos. Espectacular. Vamos a hacer la foto. ¿Así? No importa, está súper bien. Vamos a hacer la foto también para acá. Acércate más, mami. Vos también. Parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia y vive envuelta en un sopor. Ya no miremos el espejo del pasado. El futuro nos promete esperanza y fe. Levanta la frente mi pueblo paraguayo, que así podremos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Bueno, ya estamos en la iglesia de Mauricio José Troche. Si te puedes presentar también para la gente. Sí, soy yo, Jenny Chaparro. Dale un ratito. La moto no importa. Ahora sí. Yo soy Jenny Chaparro, pobladora de este distrito. Aquí estamos en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Mauricio José Troche. Es el titular de la parroquia y este año estamos cumpliendo 47 años de creación de la parroquia. En principio dependíamos de la parroquia de Natalicio Talavera. A partir de la llegada de los padres polacos se creó esta parroquia. Estuvieron prácticamente casi 25 años en la parroquia. Luego ellos eran los padres miguelitas, luego pasó a la diócesis y vinieron los diocesanos, los paraguayos como nosotros les llamamos. Pero inicialmente los polacos era que estaban en la iglesia. Así mismo. Antes de que vengan los polacos, nosotros teníamos que irnos a buscar en Villarrica a los sacerdotes para que hagan la Santa Misa, por decirte, para hacer los bautismos, las confirmaciones y otros sacramentos, ¿verdad? Y ahora sí ya tienen el párroco de la ciudad. A partir de hace 47 años y ahora el 27 de noviembre se va a estar festejando con un gran festival ese aniversario. Espectacular. Entonces tiene esta construcción, va a cumplir 47 años. Y en principio fue algo pequeño. Después, cuando llegaron los padres polacos, dijeron, no, esto hay que aumentar. Ellos vinieron cuando estaba el cimiento. Y luego se aumentó. Y ponerle que hace 15 años cuando estaba el padre Jovino Escobar, se amplió de vuelta la iglesia y ahora sigue, actualmente está el padre Lidio Monge también que sigue trabajando, ahora es totalmente hermoseado acá la iglesia. Qué bueno. Sí. Vamos a pasar un ratito vamos a aplicarle el agua bendita. Sí. La parroquia va a cumplir 39, ya cumplió 39 años. 39 años, ha inaugurado esta parroquia, la iglesia, ¿verdad? La iglesia
En marzo de 1984. Acá tenemos la placa. Sí, acá tenemos la placa. Y acá hay un poco de agua bendita. Ese tiene que poner. Agua bendita ahí para... Vamos a poder Esta es nuestra iglesia. Allá está la mayordoma también. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, señora? Queremos saludarte un ratito y hablar contigo, si se puede. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a ¿Cómo nuestra andamos? casa. ¿Tu nombre ahí para la gente? Nancy Esperanza Barrios, yo soy la sacristana de la parroquia. Hace 18 años que estoy como sacristana y esta es nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Como ya estaba diciendo Jenny, va a cumplir 47 años que se hizo parroquia. Estábamos dependiendo de la parroquia Virgen del Rosario de Natalicio Talavera y después se hizo parroquia también acá. Y ahora contamos con 2 sacerdotes. El cura párroco es el padre Lidio y el otro sacerdote que le acompaña es el padre Oscar. Y tenemos 5 diáconos. 2 estudiantes de diaconado y muchos agentes pastorales. Qué bueno, creció bastante. Creció bastante y trabajamos muy bien. A falta de parroquia inicialmente, y tienen parroquia, 2 sacerdotes. 2 sacerdotes, pero contamos también con muchas capillas, 23 capillas. 23 capillas. Sí. Y esas capillas tienen también sus actividades y hay que ir cubriendo. Sí, y ellos cubren los diáconos y también los sacerdotes. De tanto en tanto se va a visitar, se hace también confirmación en la capilla Virgen de la Asunción de Cerro Punta y después todas las capillas se cubre con los diáconos, los 2 sacerdotes visitan, se van a hacer la primera comunión, la renovación y así. Y también le visita a los enfermos, hace unción de los enfermos, porque solamente los sacerdotes pueden hacer. Excelente, Sí. Entonces tienen total cobertura. Sí, trabajamos muy bien con nuestros sacerdotes. Qué bueno, gracias por estar con nosotros y les mostramos en imágenes lo que es esta hermosa parroquia de Mauricio José Troche. Bueno, en este momento aquí en la plaza central de Troche vamos a escucharle a las hermanas González.
Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Un tereré de campeones. Tuvimos un pequeño accidente, mi bota de ella va llantósela. Después más 80 ciudades ya era hora que llante. Poquito, vamos a hacer. Ah, bueno. Vamos a pegar acá. Ya era hora. Y vos sabés que no quiero cambiar. Mira lo que es mi bota. Ya está en su última, pero no quiero cambiarse. Lo que pasa es que cuando vos tenés una bota que ya es parte del programa, ya no me quiero cambiar, pero está bien todavía. Funciona. Está pelando todo ya, pero no le voy a cambiar. Ahora vamos a pegar. ¿Qué vas a probar en tu quinta? Adhesivo sintético. Esta es solución, ¿no? Sí. A ver. Accidente de trabajo. Completo. No debe tomar en el camino. Sí. Ese es el famoso llantaje. Sí. Vamos en media hora. Esa es la solución ahora, por el momento. Claro, ahí ya. Acá público y todo, tenemos acá. Estos son hijos dos, Todos son sus hijos. dos jugadores de Guaireña. Futuros Dicho, jugadores de... todos son sus hijos. ¿Sí? ¿Sube? Tranquilo, va. Solución en Pichón Ferretería. Ese es como los autos de rally se llama a llegar, remendar y llegar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo andamos? Tranquilo, pa. Tranquilo. Ah, ¿Qué vamos a comer? sopa. Sopa. Y nos vas a contar cuál es tu secreto de tu sopa. Picapuñado. Permiso. Adelante. Bueno, estamos con María Elena que nos recibió acá en su casa. Nos quiere hacer probar su sopa. Contanos, pues, María Elena, ¿hace cuánto que tenés esta receta? Hace mucho ya. Hace mucho tiempo. Sí. ¿Cuál es tu secreto? Ah, ¿Qué tiene esta sopa? es un Paraguay. ¿Queso Paraguay? Sí. Harina de maíz. Grasa de cerdo. A cebolla. Y cebolla. Sí. Ya no la puedo poner. Vale, te comas a ver. Bueno, pues vamos, ya no. El borde lo de El borde.
Hay algunos les gusta. Omar, preguntarle y borde. A mí me gusta el borde. Hay algunos les gusta el borde, otros Muy perea. Encantado. Tranquilo, pa. Mucho gusto, Sam. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Vas a comer también tu sopa o...? No, ¿yo? ¿Vos ya no comés? Estoy lleno ya. Hace rato ya comí. ¿No comiste? ¿Y yo no sé vivir? No, perfecto. Cada domingo me voy a por la sopa. Hoy comiste. Vamos a brindar con Coca-Cola retornable. Es espectacular porque pagas solamente el líquido. Y otro envase y listo. Con esta promo de Coca-Cola, todas tus comidas van a ser tus favoritas. Durante todo octubre, tus retornables de 2 litros de Coca-Cola sabor original o Coca-Cola sin azúcar a solo 7.000 guaraníes. Aprovecha esta promo y repetí para ahorrar en cada comida. Coca-Cola, magia de verdad. Por tu sopa paraguaya. Salud. Combinación perfecta. Sopa y Coca-Cola. ¿Viste? Les cuento que por todo el mes de octubre con tus comidas favoritas, esta Coca-Cola retornable de 2 litros está a 7.000 guaraníes. Así que aprovecha, compartí en familia tus comidas favoritas y Coca retornable. Con esta promo de Coca-Cola, todas tus comidas van a ser tus favoritas. Durante todo octubre, tus retornables de 2 litros de Coca-Cola sabor original o Coca-Cola sin azúcar a solo 7.000 guaraníes. Aprovecha esta promo y repetí para ahorrar en cada comida. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país.
Tatuita. Acá me miden todos. 1, 2, 3, otro. Uno más. Sonrisa. Otro acá. Súper. Excelente. Gracias. Espectacular. Esto va a salir domingo. Dale, está bien. Gracias. Muchas gracias. Espectacular, ya. ¿Qué viste? ¿Qué tal? Buen día. Buenas, ¿qué Adelante, tal? adelante. Vamos. Listo, Duarte. ¿El león? ¿Cómo es el león? Aquí, el tema que... La música. Vamos a la música. Voy a hacer una. Ahí está su remera. Acá, una campaña. Voy a ver ahora. Lo que llamaba. Bueno, llegamos a la casa de Lito Duarte, el León Guají, jugador de Guaireña. Jugador de Guaireña y referente un poco de lo que es la ciudad de Mauricio José Troche. Gracias por recibirnos en tu casa, Lito. A vos, yo veo ya tu grande productor que está recorriendo Mauricio Troche y el intendente también, por llegar a mi casa. Bueno, ¿hace cuánto empezaste con el fútbol? Y ahora tengo 41 años. A mí más de Igual, la misma edad. Espectacular. ¿Fuiste jugador de...? No, yo no chuto nada. No, nada. Y a partir de... Cuando yo me acuerdo que tenía una escuela de fútbol acá en Troche, pero en la canchita del barrio. Acá yo soy de Santa Rosa, acá. Y ahí empezamos con los muchachos, todo el día. Garrote puro, antes así era. Le llamaba a tu mamá y no quería venir de la canchita. Hasta la noche. Hasta la noche, si te iba a la escuela, pelea, ¿no? Así era el tema. La pelota no era la pelota y no, el trabajo. Anteriormente tenía que trabajar cuando era chico, yo recuerdo bien que trabajaba con mi tía en albañil eso. Le metía a full la chacra, en la chacra, como ve usted caña dulce, así, acá, full. ¿Y cómo empieza tu carrera futbolística? Y acá en Capital Troche, me fiché a los 13 años, creo que me fiché, no tenía botina, a los 15 años no tenía todavía, todavía le prestaba acá de un amigo, Pedro se llama, una vez hice ya reportaje con los compañeros de sociólogo, creo que un programa también y así mismo era mi tema, o sea, primer tiempo que jugaba y segundo tiempo me prestaba surtir, así era el tema, o sea que mi tema del fútbol. Después escalando así interbarrio, Liga de Turzú, Villarrica, Interbarrio, jugué varios equipos de Villarrica, Oviedo, jugué también en Caguazú, acá pasó en Yoguay, Independencia, recorrí bastante. Liga Campesina, acá sí de Liga Campesina, pero tuvimos la suerte de jugar así Interliga, de Interliga pasamos a Intermedia, y de Intermedia a la primera, y así sucesivamente llegamos a la primera. Yo llegué a los 36, 37 años a la primera, pero lo sigo disfrutando. Ahora está un poquito complicado, pero el fútbol es así. Claro. No todo es color de rosa. El fútbol es pasional. Pasional, así mismo. Cuando ganas sos ídolo y cuando perdés, tenés que tener un poquito fuerte tu espalda. Sí. Pero tranquilo, eso es lo normal en todas las cosas, en todos los ámbitos. ¿Vos subí con primera con Guaireña? Con Guaireña, subí de la intermedia con Guaireña de Interliga y de intermedia a la primera. Recorrí todo el proceso de futbolística acá en Guaireña. ¿Y la presión es diferente en primera? La presión, la motivación, es espectacular. No hay que quejarse también. Cancha linda, pelota linda, el césped, el estadio. Haciendo el comparativo más la primera cancha que jugaba y las canchas que jugaba ahora. Eso sí me digo. Anteriormente la pelota era pelota de Kiko. Chao, ya, todo es calibrado, lo normal y demás cosas. Pero hasta ahora pienso en esas cosas legalmente. Solo ir a la
canchita acá y es diferente, pero igual los amigos tienen de la primera, ¿no? Ahí con los muchachos, a veces vos pateas mal y que puta, le pegó a primera. A donde lo miras. Y así era la verdad. Claro, ahora por ejemplo, la cancha en la que jugás, cancha... Defensor y después jugamos la Sudamericana. Ahí la cancha de Inter Porto Alegre, por ejemplo, mundialista. Vos entras ahí y parece que es un sueño. Y después venía al barrio con la canchita cuesta más jugar acá. Cuesta. Sucesivamente decimos eso, pero cuesta más en la cancha linda porque a veces la pelota pasa rápido, tienes que poner rápido tus pies y demás cosas. Hoy en día pues, estos chicos Santi tiene 7 años y ya entrenan así, pase firme y demás cosas. Anterior nosotros no, nada que ver. A lo que salía, ¿verdad? Pero en la canchita sale talentoso, grande talentoso. Y hoy en día en la escuela de fútbol, ¿verdad? Ya sabemos luego cómo es el tema. Santi y Yana, mi hijita, y mi señora Ani. Ahí está, Ani. Ahí todo el tiempo apoyando, sufriendo nada nosotros, porque complicado es este tema del fútbol. Ayer, por ejemplo, perdimos y hoy tenés que amanecer otra vez ya sonrientes y esto sigue, la vida sigue. Nadie se muere cuando uno pierde. Hay que seguir trabajando día a día. Hay otro compañero tuyo guaireño en el troche. Acá, Elías, ahorita el hermano de nuestro intendente que está batallando también día a día. Le tocó bastante en la primera prueba jugar y después, esto es fútbol, tiene que laburar, a veces sale, no sale, el técnico elige a este, el otro, el que está mejor, pero bueno, se batalla día a día. Mucha práctica. Todo el día, y el cuidado personal. El cuidado es fundamental, y yo en ese sentido, yo siempre le digo a los jóvenes que la buena alimentación, el descanso, primordial para poder lograr algunos objetivos, ahora si te gustan. No trasnochar. Y por eso yo me dejé el fútbol. Esa trasnochada. Eso es lo que... no sé, que voy a dejar nomás acá y voy a seguir hablando. Está bien. Campesino. Oico. ¿Y qué más le decía a los jóvenes? Hay muchos jóvenes que vos sos un referente y un ejemplo a seguir acá en Troche y en muchos lugares. Y como le digo siempre, hay que apretar. Esto es día a día, ¿verdad? Tener coraje, tener responsabilidad, uno tiene que estar bien en la cabeza, como te digo, a veces vos te vas a entrenar día a día y no te tiene en cuenta el técnico. Hay que seguir, y a los jóvenes siempre digo que hay posibilidades. Yo jugué bastante en la liga campesina, en todos lados, ¿verdad? Pero sí, llegué, no sé cómo llegué, pues llegué en la primera y sigo disfrutando. Gracias a la Virgen María Diosito que me dio la gran oportunidad que soñé bastante, ¿verdad? Soñaba cuando era jovencito, pero era lejos de Asunción, por allá, jugar en cancha de Cerro, Olimpia, Defensores, y jugué en cancha buenísima también a nivel internacional, y eso es muy importante para un futbolista. Sueño cumplido, y siempre le digo a los buenos. Ellos a los 16 años ya se desesperan, no me tienen en cuenta, no me dan, no voy a jugar, no, me voy a dejar de estudiar o voy a hacer otra cosa. Y es importante seguir. La constancia, la responsabilidad. Y vamos a ver también estos pibes que le espera, bastante le espera. Largo camino. Pero tiene un gran ejemplo. Y dice, si quiere jugar, tiene que seguir el camino que decidió su papá también, porque yo me dejé de varias cosas. Había buenas cosas, buenos momentos para compartir con la familia en algún lado, y yo tenía concentración, tenía que quedarme en casa o irme con el plantel y era dejarle a tu señora, a la familia. Es muy complicado viajar todos los días. Ese tema, ustedes viajan mucho. Muchísimo. Por ser el Guairá tienen que trasladarte en Asunción. Llegan también de local, ¿verdad? Pero el traslado cuesta mucho. Dicho, de llegar a Asunción ahora no es más de llegar colectivo, llegar luego cansado. No quejamos, yo no estoy quejando ahora porque te van a un hotel lindo, comida buena, te tratan bien, dormís bien. A pesar de eso, a veces amanecer mal, eso es categórico en todas las cosas. Eso es lo que siempre pasa en el fútbol, ¿verdad? El jugador tiene su día como todos nosotros también, ¿verdad? Amanecemos mal y no te sale de repente las cosas como te salen en los mejores momentos, ¿verdad? Así mismo, y tenés que ser constante, tenés que ser duro en la cabeza, en el corazón, porque te gritan mucho. Te gritan 30.000, 25.000 personas, de todo te dicen, de todo.
Se escucha en la cancha. A veces pisas mal la pelota y justo ahí un fanático te dice cualquier disparate y ahí... Y de repente llegaste a escuchar algo que te grita a alguien que vos le conocés y le mirás. De todo, yo no le doy caso, porque siempre para ganar plata, prestigio, tiene que ser duro en la vida. Y hasta ahora tengo ese coraje. Trato de, a veces me duele, pero bueno, al día siguiente ya terminamos con eso y ya le metemos al día siguiente la práctica. Claro, a pensar en el nuevo objetivo. El nuevo objetivo, la nueva revancha, el full te va siempre de ancha. Hoy puede agarrar uno ahí de frente y en el otro partido puede meter 8 goles. Espectacular. Bueno, gracias por recibirnos, Lito. No, a vos y... Un gusto conocerle al León Guají de Mauricio José Troche. Espectacular, Lucho. Encantado de llegar acá en Mauricio Troche. Ya seguramente el intendente acá fue mi compañero de fútbol. Se dejó muy temprano. Muy temprano metiendo otro compromiso. Pero se vive bien Mauricio Troche, se trabaja, no podemos quejarnos acá. Tenemos una planta de alcoholera, mucha gente trabaja, mucha gente le da ese beneficio, progreso. Muy interesante. Espectacular, Víctor. Muchas gracias por venir a mi casa y verle a mi familia, es buenísimo. Un gusto. Acá un poquito de sopa paraguaya. Recién estuvimos en la casa de Will, ¿también? Will, probando sopa. Y este no es la edición, le acabo un poquito de asadito los domingos si está en tu casa. Pero siempre hay que probar. No, tenés que probar ese. No se puede negar. Hoy pues ya. Pero tampoco no puedo jugar fútbol. Es un plato que ya pesa un poquito de choricito. A veces por dentro. Todo el día. No está bien. Pero ¿Te cuidas? me cuido, los domingos sí entro todo, pero a la semana mezclando pescado, pollo, pan. ¿Estás haciendo pero vas saliendo? Muscalo, y la Con esta promo de Coca-Cola, todas tus comidas van a ser tus favoritas. Durante todo octubre, tus retornables de 2 litros de Coca-Cola sabor original o Coca-Cola sin azúcar a solo 7.000 guaraníes. Aprovecha esta promo y repetí para ahorrar en cada comida. Coca-Cola, magia de verdad. Es un plato espectacular. Voy a hacerle probar el choricito con queso. Y disfrutando con la familia los domingos cuando uno está. Esa es nuestra tradición. ¿Van a comer chorizo? ¿Sí? A la mira ya los muchachos. ¿Sí? ¿Van a comer? ¿Te gusta de? Ahí está, ese es el monte de arruga. Ahí, bueno, ¿me puede prestar? ¿Sabes qué no? ¿El celular? No. No, y tú, caliente. Mandió a Juan. ¿Me metiste el equipo? Sí. Para apurar un poquito. Mandió canoya, Ella no es muy grande, Hola, mandió canoya, Muy bien, Y así disfrutamos los domingos cuando estoy. Eso es lo lindo de hacer este programa, ¿verdad? Conocer mucha gente, compartir, de visitar en su casa. Y el paraguayo pues, es muy solidario. Así mismo. Y te recibe como si fuera parte de su familia. Eso se siente. Nosotros tenemos muchos vínculos y hicimos muchos amigos a través del programa. Que de repente nos encontramos, te invitan. Así es. Formás parte de la familia. Y así, a veces los domingos cuando viene mi cuñado, mi mamá, mi papá, tenemos una granjita ahí, vamos a tapar doraditos, cerditos. Ay, qué rico. Espectaculares. Dorados hasta tapar, así es. Con un poquito de verdura y con tu huevo a comer. O bebé. Bueno, así estuvimos en la casa de Lito el León Guají, acá en Mauricio José Troche.
para todo aquel que abraza el fruto de su trabajo. Llegó el momento de ponerle más potencia a tus aventuras. Subite a la Amarok V6 desde $49.500. Aprovecha esta inigualable oportunidad para subirte a la camionetaza más potente. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller, mayor rendimiento, economía y seguridad. Volkswagen es más, es tuyo. Que no haya barreras para el que busca trabajo. Que no haya barreras en el nuevo Paraguay. Con esta promo de Coca-Cola, todas tus comidas van a ser tus favoritas. Durante todo octubre, tus retornables de 2 litros de Coca-Cola sabor original o Coca-Cola sin azúcar a solo 7.000 guaraníes. Aprovecha esta promo y repetí para ahorrar en cada comida. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. De sabor. Esto es infaltable en los viajes, así que les recomendamos el frigorífico Guaraní. Mira lo que es, papá. Mortadela picante, una belleza. Tenemos el pan, el Salvatore Valderupá, por acá. Es un clásico de clásicos. Y no preparamos, preferentemente para mí tiene que ser con galletón. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Mucho tiene que ser para que tu sándwich sea una delicia. Ahí está. Dejamos acá. Ahí está. Sándwich de mortadela picante de Guaraní. Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Súper bien. Bienvenidos, qué gusto, Gracias, qué honor, gracias. qué placer. Un gusto venir a tu casa y conocerte un poco. Si te Sí. presentáis para la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer, qué honor estar acá con mi queridísimo Bicho Riveros. Y gracias por venir a visitarnos, gracias también por esta oportunidad, mi querido Bicho.
Un gusto. Tenemos una Miss en el pueblo, ¿eh? Así mismo es. ¿En el qué año fue eso? 2017. En 2017. Sí. Si querés, puedes pasar acá, te voy a mostrar. Vamos a mirar un poco. Permiso. Ahí está. Miss Paraguay 2017. Paraguay 2017. Así mismo, y aquí estaba preparando de las bandas que obtuve, ¿verdad? Para poder mostrarles a cada uno. Desde chiquitita, desde pequeñita, luego ya siempre Miss. Así ¿En que... serio? Y ahí están todas las coronas. Mira lo que son las coronas de cuando era chica ya. Sí, así. Mira estas coronas. Acá están Desde todas. pequeñita ya. Así mismo, reina del corso. Está lo que es en la universidad del año 2014, que representa a mi universidad, Miss UNVAS, Universidad Nacional Villarrica del Espíritu Santo. Y también cuando participé en Miss Mesoamérica Internacional. Ese fue en agosto. Fue mucho antes que Miss Paraguay. Ahí surgió para poder candidatarme a lo que es Miss. Mira, ¿desde qué edad, Jessica, empezaste con...? Y como te digo, en la escuela mismo, Los luego reinados. ya sí, me gustaba, siempre me invitaban y me animaba. Entonces, en el 2017 mi primer concurso fue Miss Mesoamérica, en Asunción, donde ¿Con cuántos años? a los 23 años. 23 años. Sí, a los 23 años. Entonces obtuve lo que es Virreina Mesoamérica Internacional, quedamos así mano a mano con la de Central, y ella se fue a representar a nuestro país en El Salvador. Mira un poco. También obtuve mis redes sociales, mis deportes y así. Miss Guairá. Miss Guairá ya fue para participar en lo que es Miss Paraguay en la organización de Guillermo Rolón Producciones. Ahí está. Sí, primero fue por Miss Guairá, entonces me fui. Y de Miss Guairá ya llegaste a Miss Paraguay. Sí, 15 chicas. Generalmente suele ser los 17 departamentos más Asunción, Sí. pero en el 2017 solamente se presentaron 15 departamentos. Y de las cuales fui ganadora, me fui a representar a nuestro país en Colombia. Ahí está. Nuestro país. Qué gusto, Jessica. Tenemos de todo un poco en el departamento del Guairá y por supuesto en lo que es Mauricio José Troche. Tenemos gente muy talentosa que sobresalió en todo lo que hizo, así que es un gusto, un honor para nosotros estar contigo. Qué bien. Me alegro también que hayan optado por venir a nuestra hermosa ciudad, Mauricio José Troche. Agradecida también por eso, porque hay muchas cosas que pueden ver, que pueden observar en nuestro distrito. Así que yo les invito a que sigan recorriendo también nuestro bello distrito de la ciudad de Mauricio José Troche. Ve acá. Acá hasta le ponemos la corona a Sí. nuestra Miss Paraguay. Voy a poner luego la banda de... Ese es primero ahí. A y ver. después. Ahí, ¿verdad? Así mismo. Que no se caiga eso, por favor. No, este es ajustable. Ah, ahí está. Y ahora ya estamos para la foto. Así. Ahí está. Ahí. Sen deve petimba, si è forzante por él.
pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar, a pesar de los pesares y estos celos que no niego. Esta vida no merezco, alejado yo de ti. Uy, mi amor, yo te nací en diré. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto